Bueno, este vídeo corresponde al tema 9 que dedicamos al cambio social y a la expresión más evidente del proceso de cambio de largo alcance, de cambio en profundidad que se está produciendo en las últimas décadas, en el último medio siglo, en nuestras sociedades, al que, bueno, yo denomino la sociedad telemática, esa sociedad en la que venimos entrando y que en este periodo en el que vemos, en el que grabo esta nota, justamente cuando estamos en medio del confinamiento del coronavirus, pues se hace más evidente que nunca el peso de esa sociedad telemática que va a ir a más, como veremos, en una serie de cuestiones. Bien, veíamos en los temas anteriores cómo la sociedad procura mantener sus estructuras, pervivir tal y como es. Y para eso, en la medida en que responde funcionalmente a las necesidades de los individuos que la forman, y para eso construye distintos mecanismos de control social a través de la socialización, de los sistemas de creencias, de los valores, etcétera, o de medidas coercitivas para asegurarse que la sociedad, que las estructuras perviven. Pero a pesar de ello, es evidente que el cambio social se produce de forma permanente. Lo vemos en nuestra vida individual, lo percibimos. Vosotros sois todavía muy jóvenes, pero ya habéis podido percibir cambios profundos en la sociedad. Habéis visto pues, todo el proceso de la telematización, lo habéis vivido desde niños hasta ahora. La sociedad española actual, a pesar de las tonterías que a veces podemos escuchar, sobre todo de gente que no ha vivido ni remotamente, pues no tiene nada que ver con la sociedad de los años 70, del franquismo, o del momento en que se inicia eso que conocemos como la transición. Estos cambios se producen de forma inevitable. ¿Por qué? Porque permanentemente se están produciendo mutaciones en la sociedad. Conocemos las mutaciones por los procesos biológicos. Vemos que hay animales en una misma especie que pueden presentar características distintas y eso se produce precisamente por las mutaciones. Bien, las mutaciones se producen por mil razones, normalmente por impactos pues desde las radiaciones solares, el contacto de determinados productos. Se producen en los organismos vivos mutaciones continuamente, errores pudieran ser en la transmisión de información. Normalmente, pues la estructura del ADN, la estructura del organismo intenta corregir esas mutaciones, y eso ocurre muy a menudo. Pero en otros casos eso no es así. La mutación es tan grave que el organismo no puede autorrepararse. Y entonces se produce un cambio, se produce una mutación que puede afectar a cualquier aspecto de ese organismo. Bien, la mayor parte de esas mutaciones que se producen en la naturaleza son errores que no conducen a nada. Normalmente a lo que conducen es a la muerte del individuo. ¿Por qué? Pues bueno, tiene unas características que no le permiten sobrevivir, como vemos que a veces aparecen pues, animales con varias cabezas. Pero en otros casos, según las circunstancias, según el entorno ecológico también, en el que eso se ha producido, o sea, una mutación en un animal, en un entorno desértico, puede tener consecuencias distintas que si esa mutación se produce en un entorno selvático. Entonces, a veces esas mutaciones lo que generan es una ventaja adaptativa para esos individuos, una ventaja adaptativa que consiguen transmitir y que, por tanto, da lugar
así, pues, o a cambios en una especie o a especies nuevas. Bien, pues lo mismo, exactamente lo mismo ocurre en las sociedades, de cuando a uno se le ocurre una música distinta a cuando se produce una revolución. Bueno, nosotros conocemos la Revolución Rusa, la hemos estudiado profundamente, se ha celebrado hace poco el 10º aniversario, el año pasado. Bueno, últimamente está incluso muy de moda con los populismos, con los llamados populismos de izquierdas. Bien, lo que ocurrió en la Revolución Rusa es algo que perfectamente podía haber ocurrido en España un poco antes, en el entorno a los movimientos anarquistas que dieron lugar pues, a lo que conocemos como la Semana Trágica de Barcelona en la primera década del siglo XX, o se podía haber producido en los Estados Unidos, bueno, como expresa esa historia, pues, de Sacco e Vanzetti, dos anarquistas que fueron condenados a muerte y se convirtieron en uno de los primeros movimientos globales, prácticamente de solidaridad con una lucha social. El juicio y la muerte de Sacco e Vanzetti ha inspirado películas, canciones como esta de Jos Mustaki. Bien, lo que quiero decir es que a finales del siglo XIX los movimientos revolucionarios estaban presentes en muchos países. En Estados Unidos había una concentración obrera increíble, tanto en Nueva York como en Chicago, pero no se produjo ninguna revolución social, como no se había producido, como no se produjo en Inglaterra, pero sí se produjo. En Rusia tuvo éxito. Esa mutación tuvo éxito porque había unas condiciones determinadas. Había una sociedad que estaba en medio de la Primera Guerra Mundial, debilitada, unos gobiernos debilitados, una situación de hambrunas, unos problemas. Bueno, un marco finalmente en el que esa mutación pudo tener éxito. Por tanto, eso ocurre continuamente. Estamos imaginando formas de hacer cosas, ocurre con máquinas, productos. Uno basta pasarse un rato en la tienda en casa, en la televisión, para ver la cantidad de cacharros que se le ocurren a la gente, la inmensa mayoría de los cuales quedan almacenados o en los de reciclaje del plástico y olvidados. Pero algunos de esos generan una transformación. Ahí tenemos los teléfonos móviles, etc. Bien, pues de esto habla este tema. De esto hablamos en este tema de cómo se produce el cambio social y en qué direcciones. Bien, lo primero de todo tenemos que, de nuevo, pues afinar conceptos, de qué hablamos cuando hablamos de cada cosa. Y entonces hay tres conceptos que están estrechamente relacionados para entender estas dinámicas. Son los conceptos de cambio, evolución y progreso. Están estrechamente relacionados, pero no son lo mismo. En el cambio es consustancial, como decía, a las sociedades humanas, fruto de esas mutaciones que tienen éxito, podríamos decir. ¿Qué es el cambio? Pues es un proceso de modificación, variación, puede ser simplemente una variación, o transformación de las instituciones, de las normas, de los valores sociales, de los símbolos culturales a lo largo del tiempo. Se dan cambios. La bandera española, ese símbolo que últimamente tanto se utiliza en un sentido o en otro, para ponerla en los balcones o para quemarla o para lo que sea, ha tenido una evolución, una serie de cambios desde que se instituyó como bandera de un Estado llamado España en el siglo XVIII hasta la actualidad. Han aparecido, cambiado colores, franjas, escudos, etcétera. Ese símbolo cultural, que es un símbolo cultural, pues ha cambiado también a lo largo del tiempo. Bien, una cosa, por tanto, es el cambio. Modificaciones que se producen. Otra cosa es la evolución social. Cuando hablamos de evolución, igual que en la naturaleza, conjunto de la evolución que conduce al ser humano, a la especie humana, por ejemplo,
La evolución es el conjunto de cambios que se han operado en las sociedades humanas en un determinado momento. La evolución de la economía, hablamos, la evolución de la sociedad industrial. Bien, es importante entender porque a menudo se confunde, sobre todo porque, bueno, el pensamiento no deja de venir en su origen era teológico y en la ley de los tres estadios que Comte desarrolló para explicar el nacimiento de la sociología, pues planteaba como en un primer estadio, como en la infancia, pues todo se explicaba por fuerzas sobrenaturales. Los dioses que toman decisiones, igual que el niño, pues todo, para él todo es lo que su padre o su madre hace. Una segunda etapa, la segunda etapa es la etapa de la metafísica, decía Comte, que es la etapa de la razón, en que pensamos, articulamos, la filosofía racionalista se construye, que eso se asimila un poco con la juventud, en la que, bueno, el joven cree que es capaz con los datos que tiene de pensarlo todo, de encontrar soluciones para todo. Y la tercera etapa de esa ley de las tres etapas de Comte es la etapa de la ciencia positiva, cuando ya las explicaciones las buscamos en la base empírica y mediante la utilización de las herramientas de la ciencia, que, bueno, él hacía corresponder eso con la madurez del ser humano, ¿no? Hay gente muy madura y muy mayor que sigue en la primera etapa, pero bueno, hacía esa analogía. Bueno, pues quiero decir que muchas veces los procesos evolutivos sociales pues se siguen pensando como si hubieran estado planificados por los dioses o por unos seres todopoderosos. Bueno, para algunos pueden ser marcianos que han venido, para otros dioses, y eso no es así. La evolución social, como la propia evolución de la naturaleza, que tenga una serie de creencias, pero desde luego no evidencias científicas, no es teleológica. ¿Qué significa esto? No tenía una dirección predeterminada. De hecho, normalmente, lo más a menudo, es que la dirección de los cambios sociales no vaya en el sentido que ha sido prevista. Bueno, pues citábamos el caso de la Revolución Rusa. Desde luego, en lo que algunos o buena parte de los que participaron inicialmente en la Revolución Rusa, desde luego que no podemos pensar que tuvieran en la cabeza el sistema totalitario que Stalin construyó, y con Lenin inicialmente, por supuesto, construyó y que se mantuvo allí durante medio siglo. Por tanto, la evolución social no es teleológica, significa que no está predeterminada. En segundo lugar, no es lineal. Normalmente, pues vemos también cuando nos explican la evolución social y parecen una serie de escalas que vamos ascendiendo hasta llegar a, bueno, pues muy a menudo la evolución va para atrás, a veces va para atrás. Bueno, la aparición de fenómenos, estamos viendo ahora, por ejemplo, en las sociedades occidentales, la aparición de los llamados populismos, de derechas o de izquierdas, que están reproduciendo procesos prácticamente iguales a los que se dieron hace un siglo, hace casi un siglo, en los años 20, 30 del siglo XX. Y en tercer lugar, la evolución social no es homogénea en todas las sociedades. Veíamos, de hecho, cómo las instituciones sociales reflejan diversidades culturales y de la misma manera, pues la evolución social ni se produce a la vez en todas las sociedades ni se produce exactamente igual en todas las sociedades. Bien, y el tercer concepto es el concepto de progreso. El concepto de progreso tiene un componente valorativo. Ya. Al contrario que los de cambio o evolución social, que son cognitivos, estos son procesos que ocurren. Bien, pues el progreso es cuando a la evolución social la valoramos positivamente. Hablamos de progreso cuando consideramos que el conjunto de cambios que se han producido en un periodo nos han llevado de una situación en un punto más bajo a un punto más alto, a estar en mejor situación. Bien, los tipos de cambios sociales son
muy diversos y los podemos analizar, clasificar, atendiendo a distintas variables. Y es importante estas clasificaciones, sobre todo cuando comparamos unas sociedades con otras, unos territorios con otras. Veíamos cómo en la medida en que no es lineal ni es homogéneo el cambio social, bueno, aunque no hay sociedades plenamente estáticas, ni siquiera Corea del Norte es una sociedad estática. Vemos cómo se producen cambios, cómo introducen a su modo tecnologías nuevas. Bien, pero el ritmo, la intensidad y la persistencia de los cambios son siempre variables. Hay cambios que duran mucho tiempo en una sociedad o que cuestan mucho tiempo llegar y otros que hay otras sociedades que asimilan rápidamente esos cambios. Bueno, los cambios los podemos ver o distinguir según su dinámica. ¿En qué sentido? Pues bueno, porque hay cambios planificados y no planificados. La mayoría de los cambios no son planificados, incluso a pesar de lo que algunos pueden creer y las teorías conspiranoias que existen, conspiratorias que existen por ahí en los internets. La mayoría de los cambios no son planificados, nadie los espera. Absolutamente nadie los espera. Ayer, estos días mismo, veíamos una noticia como el Tribunal Supremo de pronto, pues con una sentencia sobre quién tiene que pagar el impuesto de actos documentados, un impuesto que se paga cuando a los gobiernos regionales cuando se hace una hipoteca, si lo tiene que pagar el hipotecado o el banco. Llevábamos 20 años pagándolo siempre los hipotecados y de pronto el Tribunal Supremo pues decide frente a una demanda que lo tiene que pagar el banco. Naturalmente, el impacto que eso supuso, esa mera noticia, hizo hundirse en la bolsa a la banca española y encadenando a partir de ahí hasta tal punto que al día siguiente, justo al día siguiente, el Tribunal Supremo se lo repiensa, dice algo nunca visto además en la justicia, dice que se lo va a pensar, que bueno, que eso hay que verlo si eso puede ser así. Es decir, eso no podía estar previsto por nadie, no podía ser previsto por nadie. Como eso tenemos la mayoría de los cambios, pero hay cambios que son planificados, claramente planificados. Una revolución política se planifica. Otra cosa es la dirección que tenga después, pero se planifica y, bueno, se consigue tener éxito o no. La ley antitabaco pues es fruto de una planificación para transformar los hábitos. Se ha tenido más o menos éxito, obviamente, a la vista de lo que ocurre con muchos jóvenes y jóvenes, sobre todo, que están adquiriendo más el hábito del tabaco o el vicio del tabaco con más intensidad que los chicos, pues parece que no termina de tener todo el éxito previsto, pero es un cambio planificado. Se planifica, se establece una ley porque queremos cambiar una serie de cosas. Bien, hay diferencias también en cuanto al ritmo, hay cambios muy lentos. Los sistemas de creencias religiosas pueden tardar siglos. El catolicismo pues tardó 500 años aproximadamente en decidir que el purgatorio, ese estadio intermedio entre el cielo y el infierno que había durante un tiempo, las almas que, bueno, tenían o no habían sido bautizadas o tenían cosas, ese periodo que pasaban ahí, pues un papa, hace dos papas, Pablo VI, no recuerdo qué papa, pues decidió que no existía. Y la palabra del papa es infalible para los católicos en lo que se refiere a cuestiones de fe. Es decir, en las creencias religiosas se cambia poco, en el Islam no ha cambiado nada en 500 años. Se sigue interpretando de una forma u otra, intentando interpretar una doctrina que sigue fija desde hace 500 años. Sin embargo, hay cambios muy rápidos. Los cambios tecnológicos suelen ser todos muy rápidos. Ya se producían muy rápidos en edades antiguas o en la Edad Media. Aparentemente, pues los sistemas de transporte, de comunicaciones, ralentizaban esos procesos, pero aún así se transmitían a una velocidad increíble.
En cuanto a la intensidad, también encontramos diferencias notables. Hay cambios de pequeña escala. La moda en el vestir. Suben las faldas, bajan las faldas. Entonces, bueno, la manga de Ranglan o la manga... hay pequeños cambios de muy pequeña escala. Hay cambios que, sin embargo, son cambios de tendencia, cambios en los hábitos de vida. Estamos ahora pues en un proceso en el que pues la sociedad española, por ejemplo, pues intenta adaptarse, que sea la dieta mediterránea, que así. Bueno, no sabemos si se está adaptando o no, porque luego vemos fenómenos como la obesidad, que está creciendo a unas velocidades. Entonces, no sé si es que estamos los viejos adaptándonos a esas formas pero en otras generaciones no se produce, con lo cual, bueno. Hay transformaciones tecnológicas profundas que también implican un cambio de tendencia. La utilización que estamos haciendo de estas herramientas telemáticas, etcétera. Y hay cambios que son de naturaleza estructural. O sea, los tenemos de pequeña escala, un cambio de tendencia, un cambio estructural, cuando se produce un cambio de valores. Por ejemplo, fruto a menudo de una revolución política. Cuando hablamos de revolución política no necesariamente estamos hablando de metralletas. No todas las revoluciones se producen, hay revoluciones pacíficas también, que se sustituyen instituciones, modificaciones medioambientales profundas. El cambio climático está generando un cambio estructural profundo en la sociedad que está afectando a la economía, a todos los ámbitos. Y hay diferencias también en cuanto a la persistencia. Hay cambios que son coyunturales. Bueno, volvemos a la moda, más coyuntural, que es la moda, que cada 3 meses cambia. En cualquier caso, cada año cambia la moda de invierno, la moda de verano, aunque en muchos casos sea cíclica, se recuperan elementos de otros momentos, de otras décadas. Los cambios de opinión son coyunturales. España es capaz de acostarse monárquica y levantarse republicana sin ningún problema. Unas elecciones vota mayoritariamente, con mayoría absoluta, al Partido Popular, a la derecha, y a las siguientes elecciones vota a las, qué gamberros estos de los quads, aquí lo tenemos, vota con mayoría absoluta al Partido Socialista. Por tanto, esos cambios son coyunturales. Los cambios de opinión, los ciclos económicos, pues hemos aprendido ya cómo, bueno, las crisis se repiten, hay una serie de ciclos que tarde o temprano se repiten. Curiosamente, casi nunca acertamos en prever el momento exacto, porque claro, sabemos que va a haber crisis tarde o temprano, va a volver, pero detectar el momento exacto, el momento en el que la vivienda va a dejar de subir, el momento en que va a empezar a bajar, pero ¿cuándo va a terminar de bajar? Porque esos procesos son cíclicos. La mayor parte de la población no los vive como cíclicos, los vive como cambios abruptos que afectan a sus vidas. La ciencia social, precisamente, facilita la comprensión de esos, o hablaremos. Y tenemos, sin embargo, cambios que no son coyunturales, cambios de civilización, digamos, que afecta al conjunto y para siempre de la civilización. Como fue la sociedad industrial en su momento, como es la sociedad telemática en la que estamos, en ese proceso en el que estamos entrando desde hace unas décadas. Bien, la sociología intenta naturalmente comprender esas dinámicas del cambio. La ciencia social, su objetivo es encontrar leyes de la sociedad, igual que las leyes de la naturaleza. Por tanto, pues intenta encontrar una explicación que sirva para explicar, para comprender mejor la dinámica y poder, por ejemplo, prever determinados cambios o la evolución de determinados cambios. Y así, pues, tenemos una serie de teorías que explican los cambios sociales. Algunas de las más importantes
pues son, por un lado, las teorías del conflicto, que, como veíamos, pues influyen en muchos aspectos de la sociología. ¿Por qué? Pues porque para las teorías del conflicto el cambio social, anunció Marx en su exposición del materialismo histórico, pues es fruto de la lucha de clases. Los conflictos, la lucha de clases, derivados de cambios en realidad en la tecnología, veremos, claro, pero el elemento clave de esos cambios estaría en esa lucha de clases o en otra serie de conflictos competenciales o por recursos escasos de distintos colectivos. La lucha de clases es una más de las expresiones de las teorías del conflicto. Otras teorías se basan en lo que llamamos el determinismo tecnológico. ¿Qué es esto del determinismo tecnológico? Pues que intentar comprender los cambios sociales en función de la irrupción de nuevas tecnologías. O sea, las mutaciones, el punto de la mutación se produciría con la invención o desarrollo de nuevas tecnologías. En respuesta normalmente o a la presión demográfica, el exceso de densidad en un momento determinado o a la presión ambiental por cambios ambientales en el entorno. Bueno, frente a esos desafíos, en las sociedades humanas desarrollan la tecnología. Como veíamos, la tecnología es una respuesta siempre a una necesidad, a una carencia. Bien, pues esos avances tecnológicos estarían en la base de todo cambio social. Y luego, pues hay otras teorías, las teorías de la modernización, de la racionalización, que se basan un poco en esa idea lineal que decía yo que no podemos, en la que no podemos pensar respecto a la evolución social, pero bueno, hay teorías que entienden que sí, que hay una especie de línea ideal de progreso que vamos recorriendo, una serie de pasos y que una progresiva racionalización de todos los procesos sociales pues lleva a un proceso evolutivo. Bien, hay más teorías, no podemos ahora extendernos en más, pero lo importante es que cuando observamos cualquier cambio concreto, o sea, cada una de estas teorías se ha construido normalmente teniendo presente una serie de ejemplos, pero cuando cogemos un cambio aleatoriamente al azar, ninguna teoría explicativa por sí sola nos sirve para explicarlo en lo que se refiere a grandes cambios sociales. Lógicamente, ninguna por sí sola. Es decir, tenemos que utilizar distintas herramientas de distintas teorías. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos los cambios son consecuencia de la acción sinérgica. Las sinergias, sabéis que es un término que viene de la física, cuando distintas fuerzas impactan de forma que pueden modificar el sentido de la dirección de una fuerza determinada. Bueno, juego de las bolas de billar que se suele utilizar para entender un poco muy bien la sinergia, cuando dos bolas impactan en una tercera o varias, según el tamaño, la dirección, la fuerza que tuvieran. Bueno, pues la sinergia, lo que entendemos sinergia en los hechos sociales es cuando distintos componentes inciden y terminan empujando en una dirección, no necesariamente la prevista. Y decía que la mayor parte de los cambios sociales son consecuencia de la acción sinérgica de varios factores y del azar, por supuesto, un elemento importantísimo, el azar en la evolución social. ¿Cuáles son esos elementos? Pues la cultura, el conflicto, por supuesto, social, organizacional, el medio ambiente, la demografía. Cuando hablamos de cultura, hablamos de invenciones, de ese sentido, de ese concepto sociológico, antropológico de la cultura, por supuesto. Invenciones, nuevos objetos, nuevas ideas, relaciones. Veíamos la burocracia en su momento. La burocracia es una invención, igual que la rueda o la máquina de vapor. No solo inventamos cosas, también inventamos formas de relacionar. Vuelve el del Cuaz a pasar por ahí. Bien. Y descubrimientos, nuevas aplicaciones de un producto, de un material y difusión en el ámbito de la cultura material, la tecnología o en el de la cultura inmaterial,
las ideas, los valores nuevos que surgen. El conflicto es una fuente inagotable de cambios sociales, las desigualdades sociales son una fuente fundamental de cambios, de revoluciones, de conflictividad social que genera cambios. O bien los desacuerdos de tipo cultural generan cambios en las organizaciones, como veíamos, el medio ambiente, sea por modificaciones naturales o humanas del medio, van a generar nuevas adaptaciones de la sociedad a esos cambios producidos. La demografía, los cambios en la estructura de población, la llegada de flujos de migrantes, las migraciones, etcétera, generan muchos cambios. Bien, de alguna manera, uno de los modelos de esas distintas teorías que ayudan a entender el cambio social se basa precisamente en la interacción de esos distintos factores, en una interpretación multifactorial del cambio social. Me refiero al modelo de interpretación holista o sistemática de la estructura social y de sus cambios que desarrollaron los sociólogos de la Escuela de Chicago, de la Escuela de Ecología Humana, en los años en el primer tercio del siglo XX en Estados Unidos, en Chicago. Intentaron, en los años 20 aparece el concepto de ecología en las ciencias de la naturaleza e intentaron aplicar esa idea que la ecología traía, es decir, que el estudio de las interacciones entre las distintas especies en un medio, en un ecosistema determinado, pues intentaron aplicarlo al estudio de la sociedad, centrándose inicialmente en el estudio de las ciudades, pero dando herramientas para una interpretación más general. Otis Duncan, uno de los autores, junto a Robert Park y otros, desarrolló lo que se llama el modelo POET, que plantea la idea de que hay 4 componentes fundamentales en la sociedad cuya interacción determina la estructura social y hace que se mantenga en un estadio de estabilidad, digamos. Pero cualquiera de los cambios que pueda afectar, normalmente desde el exterior del sistema, aunque pueden ocurrir cambios endógenos, cambios internos, en cualquiera de esos factores va a terminar influyendo en todos los demás. Claro, naturalmente lo que no tenía en cuenta en ese momento, a pesar de que, ya los procesos de transmisión de la información se habían acelerado en el siglo XIX muchísimo. En ese primer tercio del siglo XX existía el teléfono, por ejemplo, la red de ferrocarriles, pero no tuvieron en cuenta un elemento que es justamente cómo se transmiten los cambios en cualquiera de los elementos al conjunto de la estructura social. Y en ese sentido es importante tener en cuenta el factor de la información, o más exactamente, el factor de la velocidad de transmisión de la información, porque la información, ese elemento, la transmisión de la información, es un acelerador o no de esos cambios sociales. Y justamente en ese papel, no solo los medios de los mass media, no solo el periodismo, los periódicos, sino todo el conjunto del sistema de transmisión de conocimiento, la ciencia, etcétera, tiene un papel importante. Este modelo, por lo que sea, esta transparencia no se ve. Ya la veréis en el PowerPoint grabado. No sé qué error hay que no se ve la transparencia. En cualquier caso, esa perspectiva ecológica, esa interpretación ecológica, dijéramos, del cambio social, se ha aplicado, se ha desarrollado también en un sentido ligeramente distinto, pero por algunos antropólogos muy importantes como Marvin Harris, denominando a eso una especie de materialismo ecológico, es decir,
atribuye una importancia fundamental a los elementos ambientales del entorno, pero la visión que tiene pues es muy parecida a la de la Escuela de Ecología Humana, de esos componentes estructurales que se influencian de alguna manera. En esa dinámica yo la denomino específicamente como materialismo ecológico y se basa, digamos, en 4 componentes fundamentales, que serían como factores que ayudan a comprender el cambio social. Primero, pues bueno, pues la idea como hipótesis de la tendencia que tenemos los humanos, pero no solo los humanos, sino todas las especies vivas en general, a la obtención de la máxima eficiencia en términos de coste-beneficio en aquellos procesos que realizamos, sean los procesos de alimentación, reproducción, etcétera. En todos los ámbitos, digamos que se busca la máxima eficiencia, en costes energéticos, en beneficios que se... Eso, por un lado. Por otro lado, un factor muy importante, hacía referencia a eso, como es el azar. El azar es una variable a considerar tanto en los hechos naturales, porque hemos visto que las mutaciones, la evolución es el resultado del azar, fundamentalmente, y humanos. Hay un autor hispano, precisamente, curiosamente, Jorge Basadre, un sociólogo, un pensador, filósofo peruano, que desarrolló toda una filosofía de la historia en la que el azar le atribuía un factor importante. Otro elemento clave es la idea que podemos tomar de la dialéctica entre Marx y Weber, de lo que llamaríamos el determinismo imperfecto de las materialidades, y de ahí que hablamos materialismo ecológico. Es decir, de la infraestructura de la sociedad, según la teoría social de Marx, que si recordáis cuando hablamos, pues dividía la sociedad en infraestructura, que son los aspectos productivos, el sistema productivo, la tecnología, la forma en que se produce, y las superestructuras, es decir, las instituciones, las ideas, el arte, las creencias, etcétera, en general, a las que, sin embargo, Max Weber atribuía una importancia enorme en la evolución social. Desarrolló la idea de la religión, de la importancia de la religión. Bueno, pues ese determinismo imperfecto de las materialidades que planteaba Marx sobre las mentalidades. ¿Por qué digo imperfecto? Porque, pues, de ahí que hablamos de dialéctica, pues Weber evidenció que también las ideas tienen una importancia fundamental sobre las materialidades. Bueno, y finalmente un elemento que Marvin Harris, el antropólogo, pues considera siempre fundamental, que es la presión reproductora. Igual que ocurre en las sociedades animales, en los grupos animales, la presión reproductora es fundamental porque impacta directamente, entre otras cosas, sobre el entorno ambiental que a su vez va a determinar. Bueno, para ver un poco cómo funciona todo esto en la práctica, aunque no podamos llamar exactamente esto una visión de la realidad, porque lo que tenemos aquí enfrente es una modelización, digamos, de las dinámicas de cambio que podemos estar observando precisamente en estos momentos, atendiendo a esos factores. La población, la tecnología, el medio ambiente y la organización, que en este caso conectamos con el mundo de la cultura en ese sentido antropológico y sociológico, es decir, el conjunto de las superestructuras. Tendríamos aquí la infraestructura, el entorno, la tecnología, la población impactando. Bien, si vemos el tipo de cambios que se están produciendo en nuestra sociedad actualmente, pues vemos una serie de elementos que son justamente consecuencia de los distintos fragmentos. Bueno, ¿qué elementos tenemos en nuestro entorno? ¿Qué transformaciones se han producido en el siglo XX y en las últimas décadas? Primero, la evidencia del límite de los recursos. Las grandes modificaciones ambientales que, entre otras cosas, pues han llegado a generar ese proceso de calentamiento global en el que
independientemente de que tenga unas causas, pueda tener unas causas naturales, pues sabemos que hay una parte antropogena en ese proceso, es decir, generada también por el hombre. La percepción de los riesgos ambientales. Bueno, todo esto ha tenido una influencia directa en el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas además que han generado nuevas tecnologías de la información, el desarrollo de la genética, de biomateriales sustituibles, para sustituir a esos recursos, a esos materiales en desaparición. Bueno, a la vez hemos asistido a un proceso de envejecimiento de la población, fruto del impacto, por ejemplo, de las tecnologías en el control de la reproducción. La aparición de la píldora en los años 60 del siglo XX ha tenido un impacto brutal, pudiéramos decir, en la natalidad en las sociedades occidentales, lo cual ha conducido a ese envejecimiento, porque el envejecimiento en realidad no es más que la proporción entre población joven y población mayor. A eso le unimos el incremento de la esperanza de vida, fruto también de esas nuevas tecnologías en el ámbito médico, lo cual pues, agudiza el envejecimiento como que tenemos un mayor porcentaje de población mayor respecto a la joven y además una población mayor cada vez más vieja. Las grandes migraciones que se han producido, en una parte importante fruto de esos cambios ambientales, esas tecnologías a su vez han posibilitado una serie de procesos organizativos fundamentales. Entre otras cosas, la descentralización. La sociedad industrial estaba basada, como veremos, en grandes estructuras centralizadas, en la organización burocrática, y vimos ya en su momento cómo aparecen en las últimas décadas nuevas formas organizativas basadas precisamente en la descentralización. Una creciente autonomía individual, la explosión de la libertad o de las libertades individuales en las sociedades desarrolladas, la dialéctica entre el mercado frente a la comunidad. Todo eso va vinculado a su vez a una serie de factores de naturaleza cultural. Bueno, la idea de la desmasificación que viene marcando la crisis de la sociedad industrial desde los años 70. Nadie quiere, aunque al final acabemos todos repitiendo y siendo clones unos de otros, pero nadie quiere consumir lo mismo que los demás, quiere sus productos individualizados al máximo. La tecnología posibilita y la descentralización y los nuevos sistemas organizativos posibilitan precisamente esos nuevos sistemas productivos. Esto va vinculado a la crisis del entorno ambiental a la que hemos hecho referencia, ha generado una crítica de la propia idea de progreso, una puesta en cuestión de las aportaciones de la ciencia. Hemos visto, vivimos en los últimos tiempos unos debates enormes en las sociedades avanzadas, tecnológicamente avanzadas, en torno a lo que se llaman las pseudomedicinas o las pseudociencias. Bueno, ¿por qué se produce ese debate? Pues porque en las últimas décadas precisamente los grandes impactos de la tecnología en el medio ambiente han generado en el ámbito del mundo de las ideas un rechazo justamente de lo que podemos llamar las ciencias duras, como la idea de la quimicalización de la vida, de los procesos, de los etcétera. Bien, pues todo esto, ¿qué es lo que genera ese proceso de cambio, ese fermento de cambio social? Pues a la vez ese factor, esa comunicación instantánea y global que hace que cualquier desarrollo tecnológico lo conozcamos inmediatamente y tenga impactos directamente en la industria o pueda generar una crisis de valores o impacte en la población. Bueno, el desarrollo de los sistemas, a pesar de la extensión de la pobreza en los países menos desarrollados del planeta, que eso es una evidencia, cuando se ha venido reduciendo, lo que es evidente es que, por ejemplo, la caída de la mortalidad infantil en África en los últimos 15, 20 años por la mejora en las condiciones sanitarias y el desarrollo de algunas medicinas y algunas vacunas, etcétera, ha tenido un impacto importante en la población. Pero ese propio envejecimiento, por ejemplo, influye también en la
en la tecnología. ¿Por qué? Porque demanda nuevas tecnologías que posibiliten precisamente la pervivencia de los mayores en un estado, en mejor estado. Pero no solo eso, sino que la existencia, la carencia de niños, pues genera el desarrollo de las nuevas tecnologías robóticas vinculadas a los servicios a las personas. Bueno, en los años 70 del siglo pasado empezó la robotización de la industria, entendida como pequeños artefactos simples que quitaban el trabajo duro, digamos, en las fábricas. El envejecimiento ha generado que en los últimos años, pues países como Japón, por ejemplo, donde el envejecimiento es especialmente grave porque como no aceptan migraciones y tienen la misma falta de natalidad que tenemos en Occidente, digamos que parte de esa carencia en la natalidad la cubrimos con inmigración. En Japón no hay, culturalmente, tienen un problema intrínseco para aceptar inmigrantes. Entonces, ¿qué están desarrollando? Robots de ayuda personal que ayuden a las personas, a los mayores, en los hospitales, en sus viviendas, etc. Por tanto, todos esos elementos se andan desarrollando. Bueno, aquí hay una analogía del proceso evolutivo con esa especie de espiral que algunos de los que estudian la evolución de la Tierra, de los geólogos que estudian la evolución de la Tierra y de la vida en la Tierra, pues entienden como la forma que mejor se expresa. Bueno, esas espirales las encontramos en muchos aspectos. No voy a extenderme porque no tenemos tiempo para eso, pero ahí la dejo para quien quiera reflexionar en torno a esa evolución histórica en espiral. Bueno, lo que me interesa más es que veamos cómo, de alguna manera, precisamente ese modelo interpretativo que llamamos materialismo ecológico, es decir, por el cual son los cambios fundamentalmente en las infraestructuras lo que genera los cambios que vemos, que observamos en la sociedad, cambios en los sistemas de valores, en las actitudes, etcétera, y sobre todo cómo algunos elementos que no solemos tener en cuenta impactan en otros. Pues vamos a ver a mí me gusta utilizar este ejemplo. ¿Por qué? Porque es una cuestión la presencia de mujeres en la política, primero la consecución del derecho al voto por las sufragistas, pero luego la participación política de las mujeres, es una cuestión que consideramos normalmente, y a cualquiera que se pregunte, su primera respuesta sería esa, que es fruto, digamos, de la lucha de las mujeres por esos derechos, es decir, que es una lucha ideológica. En el ámbito de las ideas ha ido penetrando la idea de que las mujeres tienen los mismos derechos a participar y deben... Bien, eso es así, lo entendemos así. Ahora, cuando lo vemos en un sentido histórico y tenemos en cuenta otros factores, pues vemos que la interpretación puede ser muy distinta. Mira, aquí lo que tenemos aquí es el resultado de una encuesta repetida, un panel, repetida a lo largo de muchos años. A finales del siglo pasado, el Instituto Gallup, que fue la primera empresa dedicada a la demoscopia, precisamente, hablábamos de ella en otra sesión, creo, pues recopiló para los Estados Unidos una serie de preguntas que se habían repetido desde el principio de su actividad demoscópica. Una de esas preguntas, pues para ver un poco lo que había sido el siglo XX en términos de opinión pública. Una de esas preguntas hacía una pregunta, se expresaba muy simple, decía, si su partido nominase vamos a suponer que bien cualificada persona para presidente, ¿qué ocurriría si fuese una mujer? ¿Votaría usted por esa persona? Si su partido presenta a una mujer como candidata. Bien, eso que nos parece una obviedad
ahora tenemos candidatas a presidentas autonómicas, tenemos presidentas autonómicas, presidentas elegidas como Angela Merkel, etcétera. Bueno, si vemos nosotros aquí en este gráfico la evolución de las respuestas de la gente a lo largo del siglo XX, pues vemos cómo han ido cambiando. Desde un rechazo, bueno, mayoritario a esa opción en los años 30 hasta una aceptación prácticamente total. Bien, podemos decir que eso sería una tendencia desde la perspectiva del cambio social con la idea de progreso, como una racionalización creciente. El mundo de la razón se va implantando. Sin embargo, vemos cómo en una serie de momentos de esa evolución que parece lineal, natural casi, vemos una serie de puntos de inflexión. Una serie de puntos de inflexión que, de alguna manera, han generado un cambio de ritmo en esa situación. Bien, el estado de la opinión en los Estados Unidos respecto a esa cuestión, ¿de dónde partía? De que un tercio de quienes respondían decían que no, que una mujer no podía ser presidenta, que nunca votarían a una mujer presidenta, mientras que dos tercios, perdón, es al revés, un tercio decía que sí, pero dos tercios decían que no. Bien, la primera vez que se hace la pregunta es en el año 37, ¿vale? Enseguida se produce la Segunda Guerra Mundial. Se inicia en el año 39, pero Estados Unidos no entra hasta el 41, no entra en la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿qué ocurre en la Segunda Guerra Mundial? Pues una situación muy clara. Cientos de miles de jóvenes norteamericanos, millones en realidad, son movilizados y enviados a la guerra. Cientos de miles morirían precisamente en la guerra. ¿Y qué ocurre en las fábricas y en los campos? Pues que las mujeres se suben a los tractores y se meten en los talleres y sustituyen a los hombres en el sistema, en el aparato productivo, agrícola, industrial, porque en algunos servicios ya estaban entrando, pero sobre todo en el aparato industrial. Esto es importante, ¿por qué? Porque el resto, la población, observa que las mujeres pueden hacer las mismas cosas que los hombres. No van a la guerra, salvo como enfermeras, pero resulta que pueden trabajar, llevar camiones, llevar tractores, mover grúas. Y eso tiene un impacto en el cambio de actitudes en ese sentido. Pero claro, ¿qué ocurriría si eso no se transmitiera allí donde eso no fuera visible? Bien, pues por eso, junto a ese cambio en el sistema productivo, en la tecnología y en el sistema productivo, hay otro factor, y es que aparece con la Segunda Guerra Mundial, especialmente la radio, que ha llegado, digamos, a la totalidad del territorio en los Estados Unidos, va a jugar un papel fundamental. El presidente Roosevelt todas las semanas da unas charlas en la radio, digamos, para animar a la población, animar a los soldados, manipular un poco el estado de la opinión para que crean que van ganando, que van muy bien, que los soldados no van muy bien. Bien, pues en esas charlas de Roosevelt en la radio dedica un espacio sistemáticamente a alabar el papel de las mujeres que están teniendo en la retaguardia de la guerra, es decir, haciéndose cargo del sistema productivo. Bien, pues ¿qué vemos? Pues que después de 1945 se dispara en ese marco, entre el principio y el final de la guerra se dispara. La aceptación por parte de toda la población es un punto en el que pasa a ser mayor la población que acepta a una mujer como presidenta que la que no la quiere. Haya estado ese elemento, esas necesidades productivas y sobre todo ese papel de transmisión de la
información. Vemos un nuevo punto de inflexión en los años 60, porque si os fijáis en esta curva, según esa teoría de la idea de progreso, bueno, pues debería haber ascendido ya directamente. En la línea de la curva debería haber seguido, digamos, con mayor o menor velocidad. Sin embargo, lo que observamos es que esa curva llega a un momento que incluso desciende, empieza a descender. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que ese crecimiento, esa aceptación de las mujeres, una vez termina la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en las 2 décadas siguientes, pues se produce otro fenómeno que afecta de nuevo al sistema productivo. Primero, pues que muchas de esas mujeres que se habían puesto a trabajar en fábricas, talleres y campos, no quieren dejar de hacerlo una vez termina la guerra. No quieren volverse a la cocina, sino quieren seguir trabajando. Y no solo eso, sino que cuando los soldados retornan, pues muchos de ellos se encuentran con que ya no tienen el sitio. Es decir, hay una percepción de que las mujeres les están incluso quitando los puestos de trabajo. Pueden verlo así. Y hay una lógica, por tanto, en que se estanque ese crecimiento de la aceptación de las mujeres, porque, en cierto modo, algunos hombres, una parte importante de los hombres, las ven además como competidoras. Bien, pero vemos que en los años 60 se produce un salto, de pronto se dispara de nuevo la aceptación de las mujeres. ¿Qué ocurre en los años 60? Primero, hay un boom económico a partir de los años 60, un momento de crecimiento exponencial, impresionante en los Estados Unidos, en el cual durante el cual las mujeres van a tener de nuevo un papel muy importante. Hay una demanda enorme de trabajadoras en los servicios y sobre todo en los servicios a las empresas, pero además hay una serie de movimientos sociales, digamos que todos los factores intervienen, una serie de movimientos sociales en defensa de la igualdad de la mujer. En los años 60 se van a producir las grandes algaradas en los Estados Unidos, no solo contra la guerra de Vietnam, sino por la igualdad entre hombres y mujeres, por una serie de derechos a la libertad sexual, etcétera. Bien, pues además de esos cambios en el sistema productivo de nuevo y en el mundo de las ideas, hay un factor además fundamental y es que lo que ocurrió con la radio en los años 30, 40, ha ocurrido con la televisión en los años 50, 60. En los años 60 ha llegado ya prácticamente todos los hogares en los Estados Unidos. El número de hogares con incluso más de una televisión son muchísimos ya en los Estados Unidos. Es decir, esos cambios, el conjunto de la sociedad los ve de una forma acelerada. Cuando las mujeres, bueno, pues se quitan la ropa en las manifestaciones en París o en California, etcétera, eso lo ven pues todas las gentes desde la América profunda, desde todos los sitios a través de la televisión y en directo. Y eso explica de nuevo esa aceleración. Las mujeres se hacen presentes, se hacen visibles, enarbolan sus derechos. Y bueno, va aumentando de nuevo, pero si nos fijamos, a finales de siglo, de nuevo parece que se ha ralentizado de nuevo ese proceso. Es como si cada avance que se ha ido produciendo en la igualdad de las mujeres y en el acceso de las mujeres, pues llegara a un punto en que empezara a generar cierto rechazo. Bien, sin embargo, a finales de siglo nos encontramos de nuevo cambios en la infraestructura y cambios también en el ámbito de las superestructuras. Y de nuevo, el factor de la información teniendo una influencia enorme. A finales del siglo XX hemos asistido a una transformación de la economía en el sistema económico fundamental, que es la terciarización. ¿Qué es la terciarización de la economía que se produce en el último tercio del siglo XX? Pues la explosión del sector de los servicios, digamos.
Si la agricultura, el sector primario, fue el sector fundamental hasta la revolución industrial, la industria fue el sector fundamental de la economía hasta la crisis del Fordismo, hasta la crisis industrial que se produce en los años 70, vinculada a la crisis de la energía, el desarrollo de los servicios se ha convertido en ese último tercio en el sector más importante de la economía. Y resulta que el sector servicios era donde estaban las mujeres. ¿Por qué? Pues los años 70 y 80 y en los años 60 pues habían tenido más limitaciones para entrar al trabajo, a los trabajos manuales. ¿Por qué? Veíamos pues esos soldados que habían venido de la guerra, pues los habían ido recuperando, digamos, con lo cual las mujeres no tenían otro camino, la que quería emanciparse y trabajar y tener sus propios ingresos, que el trabajo en el sector de los servicios, en el comercio, en la distribución, en los servicios personales, trabajo hospitalarios, educación, cuidado de personas, etcétera. Bueno, pues ese sector en conjunto, el sector terciario, se ha convertido en el sector fundamental a finales de siglo, con lo cual la importancia relativa de las mujeres pues ha aumentado porque están en el sector punta, justamente en ese momento. Lógicamente se van a producir una serie de elementos también importantes, la cumbre de la mujer de Pekín del año 98, 97, muy a finales de siglo, va a tener un impacto global enorme, va a tener una influencia enorme en la revalorización todavía más de la mujer y de su papel. Bien, pero todo eso se va a vivir en directo y en transmisión instantánea, ese flujo de ideas y de cambio de valores, porque ha aparecido Internet, que ha acelerado todos esos cambios. En apenas 15 años hemos visto aparecer mujeres, bueno, empezando con la primera que fue en los años 80, la Margaret Thatcher, en Inglaterra, pero a partir de ahí pues se han sucedido las mujeres en los primeros puestos políticos en todos los países. Bien. Para entender un poco en términos históricos, en términos evolutivos, estos cambios, bueno, pues conviene tener una idea de la evolución histórica. Una de las que a mí me parece más interesantes, porque nos ayuda a entender precisamente mejor la situación actual y las tendencias actuales, es la que planteó un sociólogo americano, Alvin Toffler, un sociólogo que venía también del periodismo. En realidad, él no se definió nunca como sociólogo, era un periodista. Alvin Toffler, importantísimo, que escribió en los años desde el año 70 con el shock del futuro, en el año 80 con la tercera ola, en el año 90 con cambio de poder. Algunos de los libros más influyentes, más importantes de la última parte del siglo XX y los libros que nos han ayudado a enfrentar el mundo que está llegando. Las obras de Toffler hay que prestarles mucha atención, no envejecen. Ocurre como con El Capital de Marx, como con esos clásicos, ya murió Toffler, pero ha tenido una influencia enorme. Bien, pues Alvin Toffler elaboró un esquema de la evolución social inspirado en otros modelos anteriores previos, al que llamó un esquema basado en olas civilizatorias. Bueno, la utilización de del término de la analogía de las olas, pues lo hace porque, bueno, igual que en el mar, cuando vemos el flujo de las olas, aunque no lo percibimos claramente, pero si nos fijamos vemos cómo las olas van superponiéndose de alguna manera unas sobre otras a medida que van perdiendo fuerza cuando van entregando la energía, digamos, contra la tierra, contra la costa. Digamos, las olas no llega, la ola choca
y se muere, digamos, la ola, sino que por eso vemos esas ondulaciones que son en realidad una ola sobre otra, sobre otra. Bien, esa analogía, esa metáfora de las olas es la que utilizó Toffler porque para expresar que de alguna manera las tres grandes olas que según él marcaban la historia de lo humano, pues funcionaban en esos términos de olas que se van superponiendo. Es decir, que aunque estemos en la tercera ola, no significa que no esté teniendo todavía empuje en la segunda ola y no esté terminando todavía la primera. Bien, pues él utilizó unas denominaciones más tradicionales de sociedad agraria, de sociedad industrial, primera ola, segunda ola y tercera ola, a la que no ponía nombre. Yo utilizo, por distintas razones, ya lo veremos en el siguiente tema, el término de sociedad telemática, porque me parece que es lo que mejor define la sociedad en la que estamos ahora. La primera ola estaría marcada por la revolución tecnológica del neolítico, la segunda por la revolución industrial y la tercera por la revolución de las nuevas tecnologías de la información, serían la óptica, la informática y las telecomunicaciones. Esos son los tres factores. Normalmente pues, no se habla más que de telecomunicaciones o informática, pero la óptica ha sido tan importante o más. Estamos viendo esto gracias a la óptica de esa cámara, sino en el proyector de clase. Bien, en segundo lugar, la globalización y en tercer lugar, la virtualización, que se expresa de la mejor forma en el concepto de Internet. Estos serían los elementos de la tercera ola. Bien, Toffler y algunos otros autores en los años 80, 90 del siglo XX y después pues han ido expresando cómo esas tres oleadas han marcado la sociedad. Y han marcado la sociedad atendiendo una serie de factores de la estructura de lo que podemos considerar la estructura social. Bien, viendo la evolución que se ha producido en cada uno de esos factores, pues podemos darnos cuenta de cómo unos elementos terminan influyendo en otros y transformándolos todos en cada proceso de cambio social. Y sobre todo nos ayudan un poco pues, a ubicarnos en las tendencias que marca esa sociedad telemática que profundizaremos más en el último tema. Bien, podemos hablar de una serie de vectores, es decir, de líneas de por dónde vemos los cambios atendiendo a esos elementos estructurales. En primer lugar, un elemento que pudiéramos llamar el superestructural en el sistema de valores de la sociedad. ¿Cuál es el objetivo que empuja a esa sociedad? Bien, en la sociedad agraria, en la sociedad tradicional, en las sociedades tradicionales, el objetivo es la mera supervivencia física. No perseguían otra que poder sobrevivir, comer, protegerse de las inclemencias temporales en lo posible, de los animales del entorno y de los demás humanos y poco más. Bien, esto cambió en la sociedad industrial. La sociedad industrial ya no se preocupaba por la supervivencia física que estaba asegurada, esa supervivencia básica, sino que el objetivo era mejorar el nivel de vida. Es decir, crecer, mejorar, acumular. Veremos en eso. En la sociedad industrial, en la sociedad telemática, en la sociedad postindustrial, es otra de las denominaciones que se utiliza, ¿cuál es el objetivo que nos marca la sociedad? Ya no es la acumulación en sí misma, que sigue teniendo importancia, como sigue teniendo importancia la supervivencia física, ¿no? Pero el objetivo que plantea es la realización personal, ¿no? Sé tú mismo, desarrolla tus mejores potencialidades, toda tu potencialidad. Esa realización personal es el objetivo que nos marca. En la población es elemento fundamental. Las diferencias son enormes. En la sociedad agraria la población es básicamente estable. De vez en cuando pueden venir hambrunas, epidemias que diezman la población, se recupera, pero nunca termina de pasar de prácticamente hasta el siglo XVII no empezó
a producirse aumentos significativos de la población en Europa. Bien, esto se rompe con la sociedad industrial, se produce una explosión demográfica a través de eso que habéis estudiado, supongo, en secundaria todos, de lo que se llama la transición demográfica, es decir, cuando el desarrollo, sobre todo de la sanidad, del agua potable, de la higiene en las ciudades, etcétera, y los sistemas médicos básicos, pues generan una caída de la mortalidad, sobre todo de la mortalidad infantil, pero en general de la mortalidad, a la vez que se mantiene la natalidad, con lo cual se produce una explosión demográfica en la sociedad industrial. Bien, esto se romperá en la sociedad postindustrial, que se produce un estancamiento. Algunos creen que puede alcanzarse un equilibrio demográfico, pero fundamentalmente un estancamiento. ¿Por qué? Pues porque esa caída de la mortalidad incluso se incrementa, pero a la vez se produce también una caída de la natalidad. Con lo cual, pues la explosión demográfica, que incluso preocupaba la explosión demográfica de los países en desarrollo, ya ni preocupa la de los países en desarrollo. En los años 30 del siglo XX se hablaba del miedo amarillo, del temor amarillo, porque entonces se empezó a ser consciente de la cantidad de población que había en China y de cuando esa gente se moviese, lo que podía suponer. Bien, hoy ya no preocupa prácticamente lo que antes se llamó la explosión demográfica o la bomba población, como llegaron a llamar algunos autores, algunos ecólogos. Bien, el tipo de asentamiento cambia también en las distintas sociedades. El modelo básico en la sociedad agraria es el rural, en la sociedad industrial moderna el urbano y en la sociedad postindustrial es la ciudad global, la ciudad virtual, en realidad, que se superpone a lo urbano, que se confunde lo urbano y lo rural en ese marco de virtualidad. La organización social pues cambia también, era de tipo afectivo en las sociedades agrarias, marcado por las emociones, por la sangre, por las raíces. Es de tipo burocrático en la sociedad industrial y es un modelo en red, como veíamos en la sociedad postindustrial. La producción fundamental, la agrícola, pasó a ser la industrial y los servicios en la sociedad postindustrial. Los productos básicos consecuentes con ellos, los alimentos, los equipos fueron lo fundamental en la sociedad industrial y las ideas son lo fundamental en la sociedad telemática. Consecuentemente con eso, el recurso básico fue la tierra, en base a la cual se producen los alimentos. En la sociedad industrial, el capital que se necesita para producir los equipos o fabricar las cosas, mientras que en la sociedad telemática decimos que el recurso básico es el conocimiento, ¿no? El tipo de energía ha cambiado hasta el tipo de energía que utilizamos. En la sociedad agraria era energía metabólica, energía del propio cuerpo, de los animales que nos ayudaban. En la sociedad industrial se ha basado fundamentalmente en la energía fósil, el consumo primero del carbón, y luego del petróleo, del gas, etc. En la sociedad postindustrial hablamos de energía inteligente. ¿Por qué? Porque bueno, el primer recurso energético que tenemos es el ahorro energético. Se diseñan aparatos, vehículos, todo que cada vez consume menos energía, independientemente de que además pues, desarrollamos esas energías renovables, alternativas, etcétera. La actividad fundamental, consecuentemente, pues en la sociedad agraria eran las extractivas de la naturaleza y el rol productor más importante, por tanto, era el agricultor. Pero en la sociedad industrial la actividad era la fabricación y el rol más importante era el obrero o el empleado vinculado a los obreros. En la sociedad telemática, en la sociedad industrial, la actividad fundamental es la información, precisamente es la que rige los destinos del mundo. El rol productor clave es el emprendedor que maneja la información y convierte la información en actividad productiva. El tipo de relaciones sociales han cambiado de la comunitario a las relaciones contractuales que marcan la sociedad moderna, la sociedad industrial, y a las relaciones de tipo participativo, en red, solidarias. Hablamos, el peso de la asamblea
en las decisiones, al menos en la apariencia, en las decisiones políticas que tiene hoy frente al modelo de la elección representativa, que se corresponde tanto con el modelo contractual de la sociedad industrial. El tipo de comunicación era personal en la sociedad agraria, de masas en la sociedad industrial y global en red e interpersonal en la sociedad postindustrial. La forma de gobierno pues cambia consecuentemente también. Era un gobierno absoluto el que había en la sociedad agraria, en la sociedad industrial emerge la democracia representativa y en la sociedad postindustrial vemos emerger distintas formas de democracia directa. Igual que esa asamblea, pues la posibilidad de voto telemático, hablamos, la utilización de referéndums permanentemente. El modelo de educación era minoritaria en la sociedad agraria, solo las élites se podían formar. En la sociedad industrial se va a generalizar y universalizar la educación. En la sociedad postindustrial lo que se fija es un modelo de educación ya universalizada, especializada. La relación con el tiempo, que es un componente que afecta tanto a la cultura y que viene determinado por la infraestructura productiva, pues cambia también. En las sociedades agrarias eran los ritmos de la naturaleza los que marcaban la vida social. En la sociedad moderna ha sido el reloj, el cronometraje, la fábrica, la oficina, todo marcado por el cronómetro. En la sociedad postindustrial, la relación con el tiempo es muy flexible. Es la flexibilidad, podemos romper, incluso se plantean romper los horarios fijos en muchas empresas. Los trabajadores pueden organizar a su modo la forma de producir. La movilidad física ha cambiado también en las sociedades, era escasa en la sociedad agraria tradicional. Las posibilidades de que, salvo que le tocara una cruzada y se lo llevasen, o una guerra de esas, y se lo llevasen a una persona, era muy improbable que fuese más allá de 5, 10, 15 kilómetros de su casa en toda su vida. En la sociedad industrial, esa movilidad, sea por los medios de transporte, se convirtió en grande. En la sociedad postindustrial se ha dado un salto de nuevo. Por supuesto que hay una gran movilidad física, pero buena parte de esa movilidad física y cada vez más va siendo sustituida por una movilidad virtual, en la que no hay movilidad analógica, digamos. Y la relación con la naturaleza ha cambiado también en las sociedades. La sociedad agraria era una relación de dependencia. Digamos, los humanos dependían de los ritmos de la naturaleza y dependían de la naturaleza, se defendían como podían de la naturaleza, se adaptaban a ella o se defendían. En la sociedad industrial la relación ha sido inversa, ha sido de dominio. La tecnología se ha lanzado a controlar, dominar la naturaleza, ponerla al servicio de lo humano. Sin embargo, en la sociedad postindustrial entramos en una relación de equilibrio, de armonía, de buenas relaciones con la naturaleza. Entendemos que el sistema planetario, el sistema, lo que algunos llaman Gaia, es una especie de organismo vivo del que formamos parte, al que nos tenemos que integrar. Esas visiones marcan una idea de equilibrio entre lo humano y lo bien. En cualquier caso, visto cómo todos esos elementos han ido cambiando en esas tres oleadas que planteaba Toffler, es importante entender algunas ideas claves de ese modelo. Primero, que cada factor no sustituye nunca por completo al anterior. Por eso hablábamos de esas olas. Es decir, expresan las dimensiones del cambio, son vectores sobre los cuales van a pivotar en el futuro los asuntos sociales, pero no sustituyen de forma inmediata. No solo eso, sino que en la sociedad conviven simultáneamente los tres estadios, aunque solo uno sea hegemónico en cada momento histórico, en cada sociedad. Así existen grupos sociales ahora mismo, pueblos, naciones, podríamos decir, condenados, anclados en modelos de civilización ya superado, normalmente en beneficio de los más poderosos o no, pues siguen viviendo
tribus en la Amazonía que no han necesitado evolucionar, no han tenido más necesidad de tecnología, como comentábamos, y están incluso en un estadio anterior a la primera ola, a la del neolítico en algunos casos, o en el estadio del neolítico. Bien, vemos que hay países que están ya en la sociedad telemática, pero hay otros que están todavía en la sociedad industrial, pero con un pie, digamos, en la sociedad telemática, y otros pues que están todavía anclados en buena parte en la sociedad agraria, pero están con un pie en la sociedad industrial y con otro, aunque normalmente ese pie solo sea el de las clases dirigentes, el de las élites, en la sociedad telemática. Y dentro de cada país podemos encontrar a su vez grupos sociales que están todavía, bueno, en lo que queda de ámbito rural, de mundo rural, en algunas zonas de España podemos ver todavía gente viviendo en esa sociedad agraria, personas, aunque sean muy pocas las que viven con todos los componentes de la sociedad agraria, pero los hay todavía. Hay grupos sociales todavía desenvolviéndose en la sociedad industrial, en la era de las chimeneas, que decía Toffler, y grupos sociales, la mayor parte, viviendo en la sociedad telemática. Un poco, bueno, pues esas ilustraciones de eso, de la abuela que algunos tendréis todavía de negro, o la bisabuela, en algunos casos, porque ya hay bisabuelas, abundan las bisabuelas, la abuela o la madre, la abuela de la sociedad industrial, la tejedora, la de eso, y alguno incluso tendrá la abuela telemática, dedicada a hacer cosas por internet, cosas creativas, o a la música, o a que eso. Y de la misma manera, pues en el mundo pues vemos cómo pues hay niños que, bueno, viven ya la sociedad telemática, pero hay otros que están en la sociedad industrial y hay otros que están en las sociedades agrarias. Bien, en relación con el cambio social, hay un aspecto importantísimo. ¿Por qué nos hemos detenido en ver esos cambios, esas tres fases, esas tres olas? Pues porque si es importante el cambio social, es porque necesitamos saber en todo momento hacia dónde vamos. Y quien se va a manejar en el mundo de la información, eso es fundamental, además, hacia dónde va cualquier aspecto de los que está informando, de los que se está ocupando, porque todo está en permanente proceso de cambio. Además, una vez los cambios sociales se ponen en marcha, los cambios se imponen a los individuos. Y esos cambios y esa imposición sobre los individuos, a medida que tienen éxito esas mutaciones, esos procesos, provocan desacuerdos. Inicialmente, porque, bueno, pues de la misma manera que vemos que hay gentes viviendo en distintos estadios, pues los nuevos valores que emergen, las nuevas ideas chocan muy a menudo. Esos desacuerdos, que son fuentes de conflictos que veíamos, pueden estar primero sobre la propia validez del cambio. ¿Es positivo o es negativo? La libertad por la cual las mujeres deciden sobre su propio cuerpo, ese cambio que se ha producido en las últimas décadas, es vivido de forma positiva por una parte de la población y es vivido de forma negativa o con miedo por otra parte de la población, y eso genera también acuerdos actitudinales. ¿Por qué? Porque hay individuos que se dejan llevar por la ola del cambio, ¿no? Se adaptan a la tendencia o incluso se suben como decía Toffler, que había que navegar sobre la ola sobre esa tercera ola. Pero hay otros que se oponen a la dirección del cambio porque no están de acuerdo con esos cambios. Buena parte de los movimientos de los llamados populismos de derechas que están emergiendo en los últimos años en Estados Unidos, en Hungría, en Francia, con Le Pen, en España, acaban de aparecer. Creíamos que estábamos vacunados sobre eso, pero evidentemente no. Pues justamente responden a colectivos sociales que viven como una agresión muchos de esos cambios culturales, sociales que se han producido y se resisten a eso. Bien, esos que se oponen a la dirección del cambio
pueden contribuir a su vez al desencadenamiento de nuevos cambios de tendencia. Por eso decía que la historia, la evolución social, no es lineal. No es lineal, no vamos de abajo arriba o no vamos en una dirección permanentemente. Hay giros, hay vueltas atrás en ocasiones. Bien, en cualquier caso, por tanto, el cambio provoca desacuerdos, genera incertidumbre. Cuando hay acuerdos, si hay acuerdo generalizado, no hay incertidumbre, todos sabemos a dónde vamos, digamos. Pero el propio hecho de que genere desacuerdos genera incertidumbre en la totalidad de la población. ¿Será bueno realmente? ¿Será malo realmente? ¿Quién ganará en esa oposición? ¿Por qué hay esas dudas? Bien, pues, y por tanto, cuando eso ocurre, se demanda una explicación. Una explicación, primero, de las raíces del cambio. ¿Por qué se está produciendo esto? ¿De dónde viene? ¿Quién ha puesto en marcha este cambio? En segundo lugar, sobre la amplitud. ¿Realmente esto es ya para siempre, para todos? ¿O me puedo yo aguantar, puedo seguir aquí con mi diésel, con mi coche diésel hasta que me muera, con mi coche diésel? ¿O no? ¿O realmente me lo tengo que quitar de encima corriendo? Y en tercer lugar, sobre la dirección del cambio. ¿Esto hacia dónde conduce? ¿Qué va a haber después? Bien, en parte ese es el origen de la sociología. Comte construye la sociología en el marco de su filosofía, de su constructo de la filosofía positiva, del positivismo, justamente porque entiende que después de la Revolución Francesa y de las grandes transformaciones que la Revolución Industrial estaba provocando, la sociedad necesitaba orden y entender cómo se puede asegurar ese orden. Y en ese marco entiende que la sociología es fundamental. Bien, cuando estamos hablando de esa necesidad de entender la dirección del cambio, la amplitud, etcétera, estamos hablando de prognosis, de la necesidad de entender hacia dónde va el futuro. No de predecir el futuro porque es impredecible, pero sí de entender la dirección del futuro. Eso lo llamamos prognosis, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las respuestas a esas preguntas que la gente se hace frente al cambio social? Pues hay dos tipos de respuestas, básicamente. Una desde la ciencia. La ciencia, pues, intenta comprender detectar las líneas del cambio y la dirección del cambio. Y en ese sentido hace predicciones. La economía hace pronósticos económicos, acierte o no. Los sociólogos hacemos pronósticos de futuro, que puede pasar con el tema de la natalidad, con el envejecimiento, qué tendencias observamos en las relaciones de género, en las relaciones sexuales, qué corrientes, qué tendencias migratorias puede haber, qué va a pasar con esos populismos. Bien. Pero si no, la ciencia no da respuesta a esa demanda que está permanentemente en la sociedad cuando está en proceso de cambio, ¿quién la da? La imaginación creativa. La literatura, el arte en general, el cine, responde ahora continuamente a muchas de esas preguntas que nos hacemos y que la ciencia está intentando responder, pero va por delante la imaginación siempre del artista. Bien, ¿y cómo da respuesta el arte a esas incertidumbres? Pues con dos formas, la utopía o la distopía. Es decir, imaginando mundos, sociedades futuras en las que el efecto de los cambios que se están produciendo, el efecto es positivo, y vivimos en una sociedad maravillosa donde los perros están atados con longanizas, etcétera, o la distopía, que suele estar más a menudo presente en el arte. Es decir, imaginar los efectos negativos que una serie de tendencias, de factores, pueden generar en la sociedad. Si la ciencia no es capaz, la ciencia social,
fundamentalmente de explicar esa dirección del cambio, el artista tiene que termina generando una forma de explicación que calma, que tranquiliza, digamos, a la población. Bien, ¿y quién transmite esas respuestas? Los medios de comunicación de masas. Son los responsables de transmitir a la población las inquietudes que el cambio social genera. Bien, y con esto terminamos.